Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. Mientras el presidente Juan Manuel Santos evalúa los recursos jurídicos que tiene como opción frente al fallo que redujo el territorio marítimo de Colombia beneficiando a Nicaragua, el gobierno del presidente Daniel Ortega acelera en su intención de ejercer soberanía sobre la zona que le fue concedida. Además de iniciar la búsqueda de hidrocarburos, Ortega no descarta exigir en ese momento la ampliación de la plataforma continental en unas 350 millas náuticas. Las pretensiones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, parecen no haber quedado solo en arrebatarle 75.000 kilómetros cuadrados de mar en el Caribe a Colombia. Hemos asignado bloques para la exploración en la búsqueda de petróleo o de gas en los territorios que ya definidos por la Corte le pertenecen a Nicaragua. Fuentes del gobierno nicaragüense señalan que la perforación comenzará a una distancia de 168 kilómetros del municipio de Bluefields en la costa caribe. El polémico anuncio tuvo lugar semanas después de que el gobierno de Colombia protestara por la supuesta inclusión de la reserva marina Seaflower y de zonas de mar colombiano en ofertas de exploración por parte de Nicaragua. Envié una nota de protesta al gobierno de Nicaragua precisamente por el mapa de las exploraciones donde estaría la reserva de Seaflower comprometida. Nicaragua sostuvo que respetaba ese ecosistema que ahora comparte con Colombia. Luego, la canciller colombiana María Ángela Holguín precisó que las concesiones anunciadas por Nicaragua están en aguas de esa nación y que son un caso distinto a las ofertas de exploración que estaba haciendo Nicaragua en mar colombiano. Una cosa fue estas concesiones que el gobierno de Nicaragua ha otorgado en el lado nicaragüense y otras muy distintas, esas que ofertó hace unas semanas y que tenía en su página web. Ortega, como es común en su discurso, habló de supuestas intenciones de la derecha colombiana para afectar sus relaciones con la nación suramericana. En Colombia hay sectores radicales, extremistas, y entre ellos el que más destaca es el expresidente Álvaro Uribe. Él quiere ser presidente, entonces piensa que con un mensaje de ese tipo va a ganar votos. Yo no creo. Yo creo que el pueblo colombiano quiere paz. En medio de la polémica, Ortega no cesa en su intención de ampliar su territorio. El mandatario aseguró que está, según él, en su derecho de solicitar la extensión de hasta 350 millas náuticas de la plataforma continental hacia el sur del Mar Caribe. La controversia coincide además con la presencia de buques de guerra rusos en mar nicaragüense. El hecho genera suspicacias. Aparentemente, el ejército evalúa opciones de compra de flotillas y armas a Rusia. Nosotros, lógicamente, estamos buscando más recursos para la Fuerza Naval. Porque la zona que hay que cubrir ahora frente al narcotráfico y el crimen organizado es mucho mayor. Voy a Medellín con el profesor Carlos Patiño, experto en relaciones internacionales. Mientras que Colombia continúa estudiando salidas jurídicas, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha respondido y ha hecho diferentes anuncios en los últimos 9 meses. Inicialmente habló de la construcción de un canal interoceánico, luego aseguró que iba a buscar la ampliación de su plataforma continental, y el último anuncio que ha hecho, profesor Patiño, es la exploración de gas y petróleo en la zona que le fue entregada por la Corte de La Haya. ¿Cómo interpreta usted la actuación del presidente Daniel Ortega y esas declaraciones que ha venido entregando en los últimos días? Déjeme, Jefferson, iniciar esta aclaración por una parte de los últimos fragmentos que acabamos de escuchar de la intervención del presidente Ortega, diciendo que era la derecha colombiana casi que la única que animaba una respuesta contundente del Estado. Yo quiero citar un político muy importante de la centroizquierda o de la izquierda en Colombia, que es Antonio Navarro, que ha dicho en un medio importante de comunicación en Colombia recientemente, en las últimas 24 horas, que a Colombia, y lo ha dicho de esta manera, le tocará armarse y buscar alianzas globales para responder al desafío de Nicaragua. Y esto lo dijo un político de izquierda, lo que quiere decir que el tema en Colombia empieza a volverse un tema trascendental importantísimo, por una razón de fondo, porque mientras que Colombia no reconozca
y no tenga establecido qué va a hacer con este fallo de la Corte Internacional de La Haya, no puede darse ninguna modificación sobre el área afectada. Y esto implica que Colombia tiene que seguir ejerciendo la soberanía. Y en esta dirección, las decisiones del gobierno nicaragüense de empezar a utilizar y empezar a ejercer una soberanía para las que además ha conseguido armamento ruso y además ha mostrado una alianza estrecha con Moscú, y además Moscú empieza a tener un papel muy destacado dentro de Nicaragua, creando además un centro de entrenamiento antidrogas y otra serie de centros de entrenamiento militar, etcétera. Todo este asunto lleva a una especie de decisión real de soberanía de facto sobre un área que está en disputa. Y esto obviamente lleva a una situación de confrontación, una situación muy compleja, donde Colombia queda, digamos, en una posición en entredicho. Algunos han asumido como que de facto ya, digamos, esta zona ha sido modificada, y hasta que Colombia no lo reconozca no se puede modificar. Y obviamente, ¿por qué? Porque aquí hay un acto soberano, hay un acto de Estado, y obviamente que no puede ser presionado. Lo que está haciendo Daniel Ortega es llevando por la vía de los hechos a que esto se conozca como una especie, se conceda como una especie de sesión directa sobre las condiciones de lo que no ha tenido una modificación. Esa condición del presidente Ortega se vuelve una condición además de provocación que se reafirma con negocios petroleros, con concesiones petroleras, con la creación, y además lo ha dicho la esposa del presidente Ortega, que lo dijo en las últimas 48 horas, ya hay una plataforma de explotación petrolera sobre el área. Y obviamente, pues esto hay que asumirlo como una declaración que genera una situación muy conflictiva en la relación colombo-nicaragüense, que implica posiciones de fondo, donde además se convierte cada vez más en un juego de posiciones globales de grandes potencias internacionales. Señor Normar Miranda, en Granada, Nicaragua, usted como doctor en Derecho Internacional, también le pregunto su posición frente a estas declaraciones que ha dado el presidente Daniel Ortega. Hay dos hechos bastante discientes. El primero de ellos, el anuncio que ha hecho el presidente Daniel Ortega, que ya entregó concesiones para que haya exploración de gas y petróleo en la zona que le fue otorgada por La Haya, y por el otro lado, el no acatamiento hasta ahora y la posición que ha tenido el gobierno colombiano, que genera pues una situación bastante compleja y genera una tensión que para algunos analistas podría desembocar inclusive en alguna confrontación militar. ¿Usted cómo analiza este escenario? Es lo más normal del mundo que el presidente Ortega, incluso es la responsabilidad de él como jefe de Estado, quiera lo conveniente para su país. El derecho del mar no es solamente un derecho contemplativo como el derecho internacional clásico que se conforma con la coexistencia pacífica de los estados. El derecho del mar persigue la explotación de los recursos para los países ribereños. Tenemos que echar manos de los recursos que tenemos. Es lo más normal del mundo ejercer sus derechos. Y yo no sé, yo creo que está mal informado porque hay una situación como irascible en Colombia respecto a estas concesiones petroleras. La que es materializada y real es la que tiene la compañía Noble Energy de los Estados Unidos. Y esta concesión está a apenas 168 kilómetros, no millas náuticas, de las costas de Nicaragua. Es decir, para dar una comparación, San Andrés dista 205 kilómetros de las costas de Nicaragua. Señor Miranda, doctor Miranda. 168, está lejos de la reserva Seaflower. Están haciendo una amalgama de querer hacer que estas concesiones están en las áreas de Seaflower, que Nicaragua también tiene interés en preservar y en respetar. Yo doctor creo Miranda, que permítame. Están dando una mala información al respecto. No es mala información, doctor Miranda. Es que si usted escucha las declaraciones que dio el presidente Daniel Ortega el pasado fin de semana, lo dice claramente. Él dice que está otorgando licencias para que sean explotadas en las áreas marítimas que le fueron entregadas por La Haya, petróleo y gas. Él lo dice claramente. Pero precisamente lo que pasa es que está haciendo estas concesiones en áreas que han sido reconocidas de Nicaragua. Lo que pasa es que no terminan de darse cuenta que esas áreas estaban anteriormente irregularmente ocupadas por Colombia. Es una cuestión de interiorizar psicológicamente las Yo cosas creo que ahí han se está sido, hay un antes y un después
después de la sentencia del 19 de noviembre pasado. Doctor Miranda, senadora Peraquive, ¿qué tiene que decir? Se contradicen, en Nicaragua se contradicen mucho. Nosotros tenemos durante estos 10 años de litigio en nuestra Comisión de Defensa Nacional los mapas que ha sacado Nicaragua a licitación en su página oficial. Y el mapa es exactamente el de la zona en litigio. Ayer nuestra canciller nos informó que le preguntó al gobierno nicaragüense, quien le dice que el mapa, quién sabe qué le pasó, pero está mal hecho o desactualizado, que ellos están licitando es una zona, la zona que han tenido siempre. Yo me pregunto, pero si eso fuera así, que ellos estuvieran con el interés de licitar la zona que tenían antes del fallo de La Haya, entonces, ¿por qué no hicieron la explotación petrolera antes? ¿Por qué? Porque ahí no está el petróleo, ¿cierto? El petróleo está más para allá y para eso necesitaban el fallo de La Haya. Esa es una contradicción importantísima que para nosotros... Sí, porque no explotaron económicamente antes la zona, antes de que existiera el pleito. ¿Usted cree que esa compañía, cada exploración cuesta como unos 30 millones de dólares? Estas compañías no van a invertir en zonas que están en incertidumbre. Bueno, me interesa esa confesión. Después del 19 de noviembre pasado, estas compañías no van a meterse en problemas en zonas donde hay incertidumbre sobre el tuyo y el mío. Esto ya está dilucidado. Lo que pasa, Nicaragua está haciendo esas concesiones en áreas que le han sido reconocidas por la sentencia. No está haciendo licitaciones en áreas que son de otro país, como Colombia. Esto es una tergiversación, senadora. Senadora. Esta es una tergiversación y esto es una información para crear zozobra en la opinión colombiana. Porque ahí tenemos los mapas, están públicos de la página oficial de Nicaragua, donde están licitando sobre esta zona que para nosotros y para el mundo entero es reserva de biosfera, pero menos para ustedes. Yo no sé por qué no van a respetar el UNESCO. Nicaragua, usted eso quiere es público. Acreditar la idea que no es público, son 10 años, no señor, son 10 años donde tenemos las pruebas de las licitaciones que ustedes han hecho. Sentarnos a ejecutar la sentencia para preservar esas áreas. Senadora, ¿en qué momento cree usted, según lo que pues dice el doctor Miranda, doctor en Derecho Internacional de Managua, en qué momento legítimamente Nicaragua puede llegar a hacer esas exploraciones que desde ya está anunciando y como lo ha matizado el profesor Patiño, en un hecho de soberanía de facto? ¿En qué momento podría llegar a hacerlo? No, si ellos lo van a hacer de esa manera, pues Colombia también va a hacer mayor presencia en esta situación y creo que si ellos no van a respetar que nosotros tenemos opciones jurídicas, si ellos no van a respetar esto, pues Colombia tomará otra decisión muy distinta. Pero definitivamente que no piensen que van a hacer una carrera a través del hecho para representar la soberanía. Es bastante cuestionable que si yo demando para que usted me entregue algo y le voy a exigir que usted cumpla ese fallo, yo misma que exijo el cumplimiento por parte suya, yo mismo ilegítimamente saco a licitación zonas que no son mías. Eso no es honesto de parte de Nicaragua. No haga uso Doctor Miranda, de su recurso en la plataforma permítame, vamos a hacer una pausa a comerciales y vamos a evaluar, luego de que regresemos al tercer bloque de este programa, esas otras opciones que ya comienzan a barajarse y que de alguna manera están desatando una tensión en el Mar Caribe, una tensión que puede desencadenar en un conflicto bélico entre Colombia y Nicaragua y que muchos analistas ya desde ese momento comienzan a vaticinar. ¿Desacatar o negociar, acatar este fallo? ¿Cuál cree usted que debe ser la fórmula de Colombia para enfrentar el litigio con Nicaragua a propósito del fallo de la Corte de La Haya? Vamos a leer algunas de las respuestas que nos dan hasta ahora nuestros televidentes. Adolfo Rojas nos dice que eso no fue un fallo, fue un despojo. La sentencia tiene que ser desacatada por ilegítima. Colombia debe ejercer soberanía. Elías Morón nos dice que fue un error haber ido a La Haya, nos toca negociar, error histórico, fallo inapelable. ¿Cuánto territorio perdido en 200 años? Y finalmente Carlos Cruz nos dice que se debe dar una respuesta clara y contundente, que no quede duda que ese territorio es colombiano, no más diplomacia inocua.
Nos vamos a una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos continuamos con nuestros analistas, nuestros panelistas, desde diversas perspectivas, analizando la forma como ha actuado Colombia y las reacciones que se han dado en Nicaragua en los últimos días. Ya regresamos a la tercera y última parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.